tardes a todas y a todos, buenas y lluviosas tardes, por lo menos acá en Montevideo, muy lluviosas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Soy la profesora Beatriz Miranda, docente de literatura, como muchos de ustedes, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE y directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que ustedes saben, en esta gestión se conoce como la Casa de Alicia, y en este encuentro de hoy además estamos haciendo uso de uno de sus formatos, que es la Casa de Alicia virtual, que más allá de que nos gusta la cercanía y la presencia, por lo menos nos permite hoy reunirnos, estar juntos, encontrarnos en la propuesta que nos convoca hoy, a pesar de las distancias y las tormentas, ¿verdad? Quiero agradecer en nombre del equipo de trabajo que integro a las organizadoras de esta actividad, que son las compañeras de la Inspección de Literatura, Artes Escénicas y Audiovisuales de la Dirección General de Educación Secundaria, y están con nosotros la inspectora profesora María José Larre Borges, la inspectora profesora Rosana Caraballo y la inspectora profesora Elba Álvarez. Y también a nuestra querida compañera, licenciada profesora Jimena Núñez Anzúa, coordinadora del proyecto Aquí se lee, Bibliotecas Liceales, que también es, conjuntamente con la Inspección de Literatura, organizador de esta actividad, que para nosotros es un enorme placer recibir esta propuesta que integra nuestro ciclo 2023, Mujeres que hablan sobre mujeres en la Casa de Alicia. Quiero además también dar la bienvenida a la inspectora profesora Roxana Núñez, inspectora de idioma español, que también nos acompaña en esta tarde. Muy bienvenida, Roxana, como siempre. Y por supuesto, y muy especialmente, a las colegas que van a compartir con nosotros hoy generosamente su conocimiento y nos van a aproximar a estas dos escritoras uruguayas. Muy bienvenidas, profesora Cecilia Pouso, bienvenida Ceci, y muy bienvenida, profesora Valeria Tarmesano. Muy bienvenida, Vale. Y con esto cedo el micrófono a las organizadoras primero y luego empezamos a escuchar lo que las compañeras tienen para compartir con nosotros. Solamente un detalle más. La estructura de la actividad va a ser que cada una de las compañeras, ¿verdad?, va a hacer su exposición, y al finalizar cada una de ellas va a estar abierta la posibilidad del intercambio. Ustedes ya pueden ir, a medida que les van surgiendo preguntas o planteos, utilizando y vehiculizar esas preguntas a través del chat de Zoom. Las compañeras inspectoras van a estar atentas, ¿verdad?, para poder después hacer el traslado de esos planteos a las colegas. Bueno, me llamo a silencio porque vieron cómo somos los profesores de literatura, no podemos hablar. Bueno, empezamos por orden alfabético, Elba. Bueno, yo iba a decir que empezaras tú, que en realidad sos también la inspectora que se encarga de la cátedra, así que te cedo la palabra y después arrancamos por orden alfabético. ¿Te parece? Bueno, sí, paseo bárbaro. Bueno, buenas tardes, muy honrada de participar junto a ustedes. Tenemos un equipo precioso en la Inspección de Literatura. Veo en el listado de quienes integran esta reunión hoy, además de Roxana, Jimena, que se desempeñan en otros cargos. Roxana es nuestra colega en Inspección de Español, pero también es profesora de literatura. Nosotros somos dados a hablar, Bea, pero también dados a infiltrar muchos espacios. Tengan cuidado con los profes de literatura. Y también Jimena, que es la responsable de las bibliotecas liceales, y adivinen, es profesora de literatura. Entonces, un gusto en nombre de la inspección, y ya lo van a refrendar mis colegas. Sin más, escuchar a Cecilia y a
Valeria en propuestas didácticas en el mes de la mujer, vinculadas con este ciclo tan lindo que la cátedra inauguró hace ya bastante tiempo, que se llama Mujeres que hablan sobre mujeres. Por ahora, un abrazo así de grande para todos y todas. Bueno, mucho gusto. Estoy feliz de estar aquí en esta casa de Alicia, la casa de todos, la casa que Bea y Marta han hecho de todos. Y estoy feliz de ver a Cecilia y a Valeria, que son dos excelentísimas docentes y que prepararon con tanto cariño y esfuerzo, porque sus tiempos siempre son acotados como los de todos. Valeria, de hecho, presentó su tesis hace un ratito de una de las tantas carreras y tanto esfuerzo que le ha llevado. Así que estoy feliz de que ambas estén aquí y que nos muestren, nos enseñen un poquito a todos. Así que muchas gracias y refrendo el abrazo, comparto el abrazo que hace María José para todos y todas, y le doy la palabra a Rosana. Sin duda, lo que sentimos en comparación. Así que bueno, celebramos estos encuentros, un gusto. Bueno, tuvimos alguna interferencia ahí con el audio de Ro, pero quedó muy claro su saludo. Y Jimé, no sé si querés decir algo. Nada, saludar a los colegas de literatura, también si están con la doble función de profes y POE, bienvenidas, la mayoría mujeres, así que me atrevo a decir bienvenidas a los compañeros que nos acompañan, y bueno, que sea una jornada de disfrute y de goce por la literatura y por el trabajo de las compañeras que tan gentilmente se engancharon con la propuesta, ¿no? Así, a tocar el tiempo las novena. Así que adelante. Sí, antes que empiece Ceci, que es la que empieza, también recordarles que son dos compañeras que desarrollan su trabajo en el interior del país y que por lo tanto nos abrimos a todos ustedes que están acá y a todos los colegas que quieran presentar una propuesta similar. Con muchísimo gusto esta inspección y el programa que se lee abre los brazos para evaluarla y eventualmente, por supuesto, aprobarla y hacer lo mismo que ahora, compartirla. Bueno, arranco entonces, siendo las 6:45 de esta tarde lluviosa, los saludo a todos y todas, muy contenta de estar acá, una vez más, siempre la cátedra es un espacio de mucho calorcito, en todo sentido, así que bueno, espero que la propuesta resulte interesante y que podamos hacer algún intercambio al final. Voy a tratar de ser bien respetuosa con los tiempos para no perjudicar a mi compañera y que podamos exponer ambas de acuerdo a lo previsto. Así que bueno, si les parece, arranco a compartir pantalla. Voy a hablar un poquito de esta poetisa, Virginia Brindis, esta poeta, mejor dicho, Virginia Brindis de Salas, que en realidad debo decir que llegué a ella a través de esta propuesta y un poco indagando en las nuevas opciones del programa de noveno. Bueno, como dice allí, es una poeta nacida en Montevideo en 1908 y fallecida en 1958. Es una poeta afrodescendiente, la primera que publica un poemario en América Latina, no solo en Uruguay, y yo voy a proponer un abordaje a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Bueno, un poco la información que ya les daba. Los poemarios que se conocen publicados son Pregón de Mari Morena, que tiene una primera edición del año 46 y una segunda edición de 1952, y 100 cárceles de amor del año 49. Se presume que ella llegó a componer un tercer poemario, pero que no fue publicado.
Lo primero que vamos a hacer es ubicar a Virginia Brindis de Salas, que en realidad debo decir que su nombre de nacimiento fue Iris Virginia Salas, Iris Virginia Salas, y que luego ella adoptó este seudónimo Virginia Brindis de Salas, y tomé una cita del programa de noveno para recuperar el lugar que aparece en el listado de autores posibles. Está, como ustedes ven, como una poeta complementaria, digamos, y una cosa que me pareció muy interesante es la posibilidad de ubicuidad. Vieron que dice al comienzo y al final de la unidad, entre otras posibilidades, está Virginia Brindis de Salas, ¿no? Es decir, que esa flexibilidad que nos ofrece el programa del noveno me hizo pensar en algunas posibilidades de cómo abordarla. Como anunciaba al principio, el abordaje basado en proyectos implica comenzar a pensar en cómo implementamos un proceso de investigación en el aula para elaborar ese proyecto, ¿no? ¿Qué fases debe tener? Varias de esas etapas ya fueron abordadas en las salas que se transmitieron y que están disponibles en YouTube del mes de febrero, o sea que no lo voy a repetir acá, sino que me voy a dedicar a algo un poquito más puntual. Pensar el proyecto en etapas, que es una cosa que planteábamos en esa oportunidad también, implica no atosigarse con ese proceso que puede tener distintas complejidades. Eso evidentemente cada docente lo irá regulando con los estudiantes concretos que tiene. Estas serían 5 etapas muy básicas y fundamentales para poder implementar un proyecto de estas características, que puede irse hacia un proyecto de investigación más vinculado con lo social o con lo más estrictamente literario. Eso luego lo vamos a ir detallando un poco más. Trabajar con aprendizaje basado en proyectos, o a veces también se habla del aprendizaje basado en problemas, requiere una planificación que debe contemplar la mirada del docente y también los aportes de los alumnos. Eso también lo habíamos comentado en esa oportunidad, la importancia de que el estudiante se involucre desde el primer momento en el proceso, pero que también el docente pueda acercar un primer interés como para comenzar ese proceso, que también lo involucre al docente, ¿verdad? Acá yo simplemente propongo algunas ideas mínimas, como pensando la poesía de Virginia Brindis de Salas como una introducción a la lírica, ¿no? Acá vieron que decíamos que el programa habilita a trabajar algunos de estos autores complementarios al principio o al final de la unidad. Entonces, se me ocurría que podía ser una transición entre la narrativa y la poesía, y acá hice algunas sugerencias relacionadas con cuestiones que son necesarias para la elaboración de ese proyecto. En principio, bueno, pensar una duración posible, 6 a 8 clases, no más. Eso también va a depender de los componentes que le vayamos integrando a ese proceso y cómo los estudiantes lo vayan viviendo, por supuesto. El título, como siempre, en el paradigma de aprendizaje basado en proyectos, se piensa en un título que sea sugerente, que eso, como muchos de los aspectos a implementar, puede estar pensado de antemano, digamos, por parte del docente, como para atraer al estudiante, o puede ser también conversado con el estudiante y creado con el estudiante. En este caso, yo me tomé el atrevimiento de combinar algunos fragmentos de versos de la propia poeta, y se me ocurrió Ébano arrogante y paso de culebra, una mirada a la poesía afro en Uruguay. Por supuesto que lo que corresponde a los versos de Virginia Brindis de Salas está la coma, ¿verdad? Pero luego lo combiné con algo un poquito más descriptivo, como una posibilidad de un trabajo de investigación o de indagación sobre este tema, la poesía afro en Uruguay. Luego vamos a ir como desplegando estas posibilidades con más detalle.
como ya habíamos dicho, los poemarios que tenemos disponibles con derechos liberados desde el año 2009, es decir, que podemos acceder a ellos sin problemas, son Pregón de Mari Morena y 100 cárceles de amor. Una posibilidad es trabajar a la autora como transición entre la narrativa y la lírica, que es algo que a mí se me había ocurrido por el lado también de que si uno lee la poesía de Virginia Brindis de Salas, que una de las cosas que espero lograr con esta breve exposición es que genere interés y curiosidad, porque realmente es muy interesante la poesía de esta poeta, que como les decía al principio yo tampoco conocía. Una de las facetas que destaca en su poesía, en estos dos poemarios publicados al menos, es resonancias biográficas, ¿no? Aspectos que tienen que ver también con su reflexión sobre la cultura afro, sobre cuestiones incluso religiosas, que dan muchas posibilidades, además del tema de la mujer, de la condición afro en sí, de la mujer afro en Uruguay y en América Latina, de la literatura uruguaya de una mujer afro dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Es decir, que hay muchos círculos concéntricos, digamos, sobre los cuales se puede trabajar. Y otra cosa que se me ocurrió sugerir, por ejemplo, una actividad inicial de lectura y escritura a partir de algunos componentes del discurso autobiográfico rastrear en la poesía de Brindis de Salas, que era un poco lo que les estaba diciendo. Ya voy adelantando acá algunos recursos y actividades que luego, como les decía recién, vamos a ir desplegando, de posibles recursos y actividades a implementar en el proceso, pensando en la incorporación de recursos tecnológicos, ¿verdad? Infografías, Padlet, podcast, repositorio de materiales, plataforma Crea, Drive, etc. Por supuesto, todos sabemos que los recursos tecnológicos, si no tienen una intencionalidad pedagógica y un contenido, un conocimiento concreto y significativo, no tienen ningún sentido, ¿verdad? Es decir, simplemente manejando esta idea de este paradigma de las metodologías activas, que integran la tecnología como un elemento también relacionado con la atención a la diversidad, a la posibilidad de que cada estudiante pueda trabajar con recursos distintos, que pueda potenciar sus posibilidades en relación también a lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples, la posibilidad de generar mayor equidad en los procesos de aprendizaje. Eso luego lo vamos a ir detallando a medida que avancemos en la presentación. Y también adelanto acá posibles actividades de evaluación y producciones finales, pueden ser escritas, pueden ser orales, pueden ser tecnológicas, o trabajadas inter o multidisciplinariamente. Por supuesto que acá hay una enumeración que tiene como objetivo identificar cosas, pero que evidentemente se entrecruzan y se combinan todo el tiempo en la inmensa complejidad que tiene nuestra tarea en el aula, ¿verdad? Bueno, y acá va por ahí la cosa, ¿no? Una atención a esa diversidad de la que hablábamos recién, posibilidades también de trabajo inter o multidisciplinario, ¿no? Un poco la imagen pretendía expresar esas opciones. Y acá, bueno, yo en un momento dado me di cuenta que quería hacer muchas cosas con una presentación breve. O sea que hay como muchas cosas juntas, ¿no? Pero bueno, no sé si eso es bueno o es malo, ustedes me dirán después. En el título la referencia a las macrohabilidades, ¿verdad? Leer y escuchar, escribir y hablar, que todos sabemos además que es tan importante reforzar en este momento en nuestros estudiantes y hablar en los estudiantes de noveno que están teniendo este curso inicial de literatura, de introducción, en este espacio creativo artístico en el cual se ubica este noveno grado. Y bueno, debo decir, ustedes disculparán, que tengo un gato muy maullador que cada tanto va a intervenir en la exposición. Hasta ahora estaba tranquilo, pero bueno, así que no se asusten, pero es un gatito participativo. Bueno, entonces, con respecto al tema de las macrohabilidades, del lado izquierdo de la pantalla, ustedes estarán viendo algunos tips o consejos o pautas o aspectos a tener en cuenta cuando trabajamos con el aprendizaje basado en proyectos.
Una cosa importante es que una de las habilidades que más se trabaja con el ABP o el aprendizaje basado en proyectos o en problemas es el tema de la comunicación, que luego vamos a detenernos un poquito en eso en relación a el hecho literario, ¿no? Al fenómeno literario en toda su complejidad. Dice, en todas las etapas del proyecto es muy importante definir qué se va a comunicar, cómo se va a hacer y para quién, ¿no? Para ir pensando en cómo vamos a planificar y luego cómo vamos a implementar ese proyecto, que como hoy hicimos una síntesis de las etapas, en esa etapa inicial, en ese origen del proyecto posible, vamos a tener que generar alguna actividad disparadora, alguna instancia para indagar un poco los intereses de los estudiantes, más allá de que nosotros acerquemos, como en este caso, a una poeta en particular, ¿verdad? Dice, en la puesta en marcha del proyecto se deben implementar las actividades planificadas que atenderán la diversidad de las inteligencias múltiples, un poco lo que decíamos recién. Estas actividades deben ser variadas y tener intencionalidad pedagógica y no pueden estar aisladas entre sí. Eso es importante porque a veces se genera un poco esa idea de que hay que hacer muchas actividades, aunque no siempre tenemos muy claro hacia dónde vamos con esas actividades, ¿no? A veces las actividades son muy interesantes, los chiquilines se cuelgan un montón, se interesan, se involucran para llevarlas adelante, pero a veces puede resultar un poco complicado darles una dirección coherente y sostenida a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, por eso la planificación es importante, eso es bastante obvio, digo, más allá de que obviamente también debe haber flexibilidad en esa planificación. En la medida en que involucramos activamente a los estudiantes, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder tomar decisiones distintas a lo largo del proceso, cambiar algunas cosas, etc. Y se intentará propiciar el hacer para aprender, que es uno de los ejes de este paradigma de las metodologías activas o de las nuevas pedagogías, ¿verdad? Que de repente nosotros en literatura no estamos tan familiarizados con algunas expresiones hasta el momento, pero que en otras asignaturas ya se venía trabajando sobre esa modalidad, ¿verdad? Bueno, y sobre el lado derecho de la pantalla, yo acá me animé a aventurar algunas posibilidades de ejes temáticos o de centros de interés que pueden servir para desarrollar esto. Bueno, entonces, posibles temas de interés. Entonces, el lugar de Brindis de Salas en la poesía uruguaya, ya un poco adelantábamos eso, la comparación con otras poetas canonizadas, esto es un punto que después yo en las referencias les incluí también y vamos a hacer alguna otra alusión. Es algo que propone de manera muy interesante Alejandro Gortázar, que es un investigador y un docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que se ha especializado bastante en los últimos años, unos cuantos años, a el tema de la literatura afro, ¿sí? También ha estado muy en contacto con la comunidad afro de escritores acá en Uruguay, y está en permanente actividad con eso, y él tiene bastantes producciones al respecto. Yo les dejé ahí la referencia a uno de sus blogs que trae bastante información, porque a veces también nos pasa que queremos abordar un autor nuevo, o que no tenemos mucha información y no sabemos muy bien por dónde empezar. Entonces, uno de los puntos que él plantea es ¿no? Es decir, cómo se ha construido también una tradición de la poesía femenina canonizada a través de autoras como por ejemplo Juana Ibarburu, Delmira Agustini, y se ha invisibilizado otras autoras, hasta que, bueno, ahora tenemos la oportunidad de integrarla a nuestras opciones. Después, la injerencia de la dimensión biográfica en la obra literaria, ya lo habíamos dicho, la cultura afro y sus resonancias explícitas en la poesía del autor, el sincretismo religioso, por ejemplo, sobre todo en el segundo poemario que ella publica, 100 cárceles de amor, allí aparece la referencia a algunos aspectos de la religión afro combinadas con la religión católica, es bien interesante. Y finalmente, identificación y abordaje de distintas problemáticas sociales, que obviamente es un aspecto que podríamos asociarlo a todo lo demás también, ¿verdad?
Bueno, acá la idea fue poner algunos recursos posibles, ¿no? Yo les nombraba hoy acá, me imagino que es ilegible porque quedó muy chiquito, pero yo de todas formas lo voy a comentar y después les va a quedar la presentación para que lo tengan allí. La infografía, por ejemplo, es un recurso bastante sencillo que en general los estudiantes lo manejan. Ese es otro aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Si nosotros proponemos, por ejemplo, una actividad como parte de ese proceso del proyecto o como producción final, asegurarnos, sobre todo cuando son cuestiones que involucran la tecnología, asegurarnos de que nuestros estudiantes manejen ese recurso y que sepan cómo elaborarlo. Y si no, tendremos que incluir en ese proceso las fuentes para que ellos puedan acceder, ¿no? Esas son cosas también a tener en cuenta en la planificación del proceso del proyecto y, por supuesto, a considerar en los tiempos que vamos a tener que manejar, ¿no? Bueno, acá básicamente esto es una infografía muy sencilla, muy básica, con una estructura cronológica, pero que trató de no, si bien en principio va por ahí, trató de no quedarse solo en la famosa vida y obra, que en general yo trabajé unos cuantos años en lo que era antes ciclo básico y ahora es noveno, y muchas veces los profesores de estos cursos iniciales vamos bastante por ahí. Yo igual, en mi experiencia, he observado que en general a los estudiantes les interesa bastante la vida del autor y la relación con la obra, por eso también dentro de los temas posibles, ese era uno que yo sugería porque me parecía que era algo que podía despertar interés. El tema no es caer en la figurita repetida de la vida y la obra, ¿no? Y la biografía, y si se casó, si no se casó, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, sino de pronto utilizar ese interés que está ahí, que ya lo conocemos, ¿no? Lo tenemos archiconocido con Horacio Quiroga, etc. Utilizar ese interés que está ahí a nuestro favor y darle un giro, digamos, ¿no? Es decir, traté de, por ejemplo, en esta pequeña infografía, encauzarlo más por el lado de algunas cuestiones que tienen que ver con la obra, ¿no? Entonces, bueno, arranco por lo tradicional, ¿no? El nacimiento, habla un poquito del nombre original, del seudónimo. Después, si ustedes se fijan, la imagen que está en el ángulo superior derecho en realidad corresponde a un sello, que yo también en este proceso descubrí que había salido en el año 2012, que representa una de las fotografías más populares, que uno puede encontrar más fácilmente en Google de la escritora. Y bueno, y ahí vamos viendo que Virginia Brindis de Salas tiene otras resonancias en otros aspectos también de la cultura nacional, ¿no? Por ejemplo, que se haya creado un sello. Bueno, acá después dice escritora, periodista y activista afro-uruguaya. Acá hay una pequeña referencia a este es todo un tema, ¿no? Con respecto a esto de otras resonancias también culturales, políticas, sociales, en la vida de la escritora, porque ella fue una activa colaboradora de esta publicación, que aparece una imagen más abajo, que es la revista Nuestra Raza, que representa justamente a un colectivo afro, que fue muy importante. Hubo como una primera iniciativa en 1917, cuando se funda esta revista, por parte de, se me fue el apellido de las hermanas Barrios, que la inician en San Carlos, Maldonado, y luego hay como una segunda instancia, mucho más potente, con la revista Nuestra Raza, en el año 33, que duró más de una década, donde además de las hermanas Barrios, se suma el Emo Cabral, que tuvo una trascendencia pública bastante importante. Era un portero del Museo de Historia Nacional, también tuvo participación su hermano, llamado Lino, y ellos además participaron de la fundación del PAN, que es el Partido Autóctono Negro en Uruguay. Y Virginia Brindis de Salas participaba activamente en esta publicación,
y por tanto eso un poco le granjeó el título de periodista, más allá de que ella, en su educación formal, digamos, aparentemente no llegó a terminar la primaria. Bueno, otro aspecto interesante que también descubrí en el camino, sobre la recepción y la crítica que tuvo la poesía de Virginia Brindis de Salas, que también Cortázar habla de eso, que es muy, muy interesante. Parece que, como pasa muchas veces con los autores latinoamericanos, en los años 90, Virginia Brindis de Salas despertó mucho interés en investigadores estadounidenses. Y paradójicamente, acá en Uruguay, hubo algunos críticos que empezaron a decir que sus poemas en realidad no pertenecían a ella, sino que se le atribuyeron a otro autor, Julio Guadalupe, que también prologa uno de sus libros, y eso generó toda una cuestión ahí bastante llamativa. Bueno, algunos interpretan que es un intento por invisibilizar, una vez más, a esta autora. Y es muy interesante cómo recién en el 2013 aparece el libro Rompiendo Silencios de Isabel Oronoz, que es otra periodista, también afro, que publica este libro y de alguna manera restituye el lugar de Virginia Brindis de Salas en la literatura nacional y habla de toda esta situación que se genera logrando momentáneamente invisibilizar la obra de la poeta. Y como último dato interesante de esta infografía, incluía acá la referencia a un disco, que ahora vamos a escuchar un poquito, de la intérprete Patricia Robaina, que es una cantautora original de Melo, que en el 2019 edita un disco que musicaliza los poemas de Pregón de Mari Morena. Ese disco se llamó Mari Morena, y el año pasado ella hizo una gira, incluso estuvo en el Solís, una gira nacional, dando a conocer este disco. Antes de pasar a la escucha y a una de las canciones de este disco, que es muy, muy bello realmente, me parecía importante acá, traté de concentrar como mucha información, para ver también que hay muchas formas de abordar a la autora. Después vamos a ir un poco más específicamente a su poesía, pero vemos cómo se adecua perfectamente para un trabajo por proyectos, porque hay muchas dimensiones y muchas duplicaciones y multiplicaciones del texto literario, ¿verdad? A través de cuestiones culturales, políticas, sociales. Bueno, acá les traje justamente como otro elemento que podíamos integrar, dice, una canción, porque venía de lo anterior, ¿se acuerdan que decía qué recursos podemos integrar a nuestro proyecto? Siempre pensando, por supuesto, como cosas que nosotros le podemos proponer al estudiante como disparador para trabajar en base a eso, o, por ejemplo, en el caso de la infografía, puede ser algo que el estudiante realice o que incluso pueda elaborar como una producción de cierre, ¿sí? Bueno, acá un poco lo que ya les contaba recién, justo es el tema Unguet, que corresponde al poema que la autora dedicó a su única hija. Vamos a escuchar un poquito, acá les dejé el link, vamos a escuchar un poquito. Bueno, entonces, como veíamos recién, el tema de la infografía, el tema de la canción, como solo dos posibilidades de trabajo, ¿verdad? Que podemos integrar en nuestro proyecto, como decíamos hoy, en distintos momentos. Yo lo que no puedo hacer es dar una receta fija, ¿verdad?, del proyecto, porque en definitiva lo que sí sabemos es que tiene que tener un interés disparador, que lo tenemos que consolidar con los estudiantes, tenemos que tener etapas planificadas que incluyan actividades que se basen en la idea del hacer para aprender, ¿verdad? Y también, luego acá lo vamos a ir redondeando eso, tenemos que ir monitoreando ese proceso, ¿no? Que después veremos
¿De qué manera? Un poco eso lo habíamos planteado también en la sala de febrero. Acá, en esta placa, por ejemplo, en el resaltado celeste que tienen al pie de la placa, dice: para hacer una buena evaluación siempre se debe volver al principio del proyecto y analizar los objetivos. Objetivos que tenemos que haber consolidado con nuestros estudiantes, que tenemos que haber negociado con ellos, que tenemos que haber logrado involucrar desde el comienzo, ¿verdad? Y, por supuesto, ir definiendo las modalidades de trabajo, ¿no? En sus grupos. Recuerden que la idea es siempre atender a los estudiantes concretos que tenemos, en su diversidad, en sus intereses. Y bueno, acá tratamos como de sintetizar un poco dos aspectos que tienen que ver con el qué y el cómo evaluamos. Lo que ustedes tienen en el recuadro de la izquierda está expresado también en el programa de noveno, ¿verdad? Que tiene que ver con estos dos grandes dominios, pensamiento y comunicación, que se puede expresar en la pregunta ¿qué hago con lo que sé? Y relacionamiento y acción, ¿quién soy con lo que hago? ¿No? Las competencias involucradas en este paradigma de las nuevas pedagogías o las metodologías activas son comunicación, pensamiento creativo, pensamiento crítico y metacognición. Acá la idea fundamental me parece que se juega entre comunicación y pensamiento creativo, ¿no? Porque de alguna manera el pensamiento crítico y la metacognición tienen un vínculo muy importante con también la explicación o la descripción o la síntesis que ustedes tienen en el propio programa, que habla, cuando habla de pensamiento creativo, dice la importancia de que el estudiante pueda formular preguntas y no solo repetir respuestas aprendidas, digamos, ¿no? Entonces, es un poco ese proceso de autonomización del estudiante que es capaz de producir sus propias interrogantes y sus propios intereses. Y frente a eso tenemos la competencia comunicativa, que obviamente va a estar involucrada, pero que tiene que ver con una dimensión más instrumental, ¿no? Y ahí nos vamos acercando también a lo que ahora después vamos a comentar un poquito con respecto al hecho literario, el fenómeno literario, ¿no? Es decir, si podemos realmente terminar de cubrir todas las dimensiones, todos los niveles de lectura que tenemos cuando abordamos un texto literario, ¿no? Pero bueno, estamos dentro de este abordaje de proyecto o de problema, digamos, ¿no? Como cuestión a investigar, que en principio nos lleva por estos caminos, ¿no? En el caso del relacionamiento y acción, tenemos la competencia intrapersonal y la relación con los otros, que sin duda, en la medida en que vamos generando actividades diversas, donde puede haber trabajos en grupos con distintos objetivos, pero que todos vayan hacia una misma producción final o con los mismos objetivos transversales, evidentemente eso va a estar claramente trabajado e incentivado todo el tiempo. Con respecto a qué podemos generar en esas producciones finales, que siempre está dentro de los cometidos de este paradigma, ¿no? Cuando hablamos de esta metodología en particular, el aprendizaje basado en proyectos, nosotros acá tomamos de este material que es muy interesante. Este libro me ayudó mucho a organizar las ideas, que lo está incluido en las referencias de estas autoras que hablan justamente de cómo estructurar de forma sencilla un proyecto de este tipo, y ellas clasifican en 4 grupos los tipos de producciones finales, digamos. Por supuesto que si uno las repasa, se da cuenta rápidamente que son todas combinables, ¿verdad? Hablábamos hace un ratito del tema de lo tecnológico, y evidentemente lo escrito puede estar combinado también con las presentaciones, ¿no? Con herramientas tecnológicas que nos permitan escribir en determinado formato, etcétera, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta también las macrohabilidades que anunciamos hace un rato como otro de los ejes transversales inherentes a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las producciones escritas propone un póster, un tríptico, un resumen, una autobiografía, panfleto, encuesta, informe, etcétera. Ustedes lo están viendo allí.
presentaciones orales presenciales, bueno, que por supuesto, como vemos acá, teniendo en cuenta además que estamos dentro del espacio creativo artístico, involucra también el cuerpo, el movimiento, ¿verdad? Que también, a su vez, esto está atravesado, como ya lo venimos diciendo, por las inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces, hay estudiantes que, más que otros, aprenden poniendo el cuerpo, haciendo, moviéndose, ¿verdad? Y bueno, también cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el hablar, con el escuchar, con el producir algo, un texto cohesionado, coherente, ¿verdad? Elaborar una ponencia, una discusión, un debate, exponer lo que se haya producido en cualquiera de las otras modalidades, ¿verdad? Que eso ya de repente es un poco más tradicional, pero por lo menos en mi experiencia yo veo que más que nunca es muy importante preparar a los estudiantes para esas instancias, ¿no? A veces decimos con mucha liviandad, bueno, van a hacer una exposición de esto, y el estudiante no sabe bien lo que tiene que hacer, o trae una hojita y tiene todo escrito y empieza a leer y se pone nervioso y lee todo entrecortado, y no hay aprendizaje significativo en eso, ¿no? Entonces, como nosotros vemos a lo largo de estas explicaciones, dentro de este modelo de metodología activa, el aprendizaje basado en proyectos, hay muchas cosas que podemos hacer dentro de esto y que podemos ir generando aprendizajes simultáneos, ¿verdad? Es decir, no es solamente, bueno, Virginia Brindis de Salas, este poemario, el otro, sino que hay muchas posibilidades de trabajo, pero a su vez hay muchas habilidades y competencias que el estudiante va a estar trabajando en ese proceso, ¿verdad? Porque bueno, por ejemplo, si le proponemos una infografía y no la sabe hacer, le proponemos un Padlet y no lo sabe hacer, le proponemos un podcast y no lo sabe hacer, bueno, la etapa previa será darle herramientas para que pueda dominar eso, eso nos va a llevar una cierta cantidad de tiempo. Entonces ahí veremos qué tantas actividades vamos a proponer, con qué objetivo, si será parte de la producción final o no, si es una etapa intermedia, si es la etapa de indagación para el origen de nuestro proyecto, ¿verdad? Esas son todas decisiones que tendremos que ir tomando y que parten justamente del conocimiento que tenemos de los estudiantes. Por eso me parecía importante que la propuesta la ubicáramos cuando ya el curso tiene una unidad desarrollada, ¿verdad? Es decir, como en este caso, con la introducción a lírica, es un buen momento para ya tener cierto conocimiento previo de nuestros estudiantes y poder saber un poco más hasta dónde podemos llegar. Bueno, esto es lo que ya les anunciaba hace un rato, cómo seguimos profundizando, ¿no? En el trabajo con los textos literarios vamos pasando por distintos niveles de complejidad en la lectura, recepción e interpretación. Un abordaje a través de proyectos abarca ciertas dimensiones de este trabajo y otras necesariamente requerirán instancias más individualizadas con nuestros estudiantes para lograr una mayor profundidad en los procesos creativos que también incluyen las competencias intrapersonales de comunicación y relación con los otros. En el resaltado de abajo, un consejito, una sugerencia, algo que también fue como para mí misma, porque este es un libro que yo lo tenía, un libro muy querido, que lo tenía muy guardado, y me acordé de él, de Umberto Eco, Interpretación y Sobreinterpretación, es un libro que ya tiene unos cuantos años, de los 90, pero en su discusión de Rorty y Kahler, que él habla de un poco un posicionamiento a medias entre esos dos extremos, vuelve a discutir el tema de dónde nos paramos. Interpretamos el texto en sus propias claves, en las claves que el propio texto nos da, y hasta dónde lo usamos para otra cosa, ¿no? Entonces me parece que es un punto a pensar, ¿no? Es decir, porque muchas veces en estas propuestas tendemos más bien a usar el texto literario, ¿no? Es decir, es la excusa, es el pretexto para hacer otra cosa. Lo cual está muy bien, es muy interesante hasta un punto, ¿no? Es decir, después, a veces, o por lo menos a mí me pasa, después ustedes me dirán si lo comparten o no, a veces empezamos un proceso donde llega un momento que digo, ¿y dónde me quedó la literatura? ¿No? Algunos aspectos más centrales del texto, más sutiles también, que no siempre logramos trabajar desde este lugar.
pero eso también dependerá de la elección que hicimos, del lugar que le vamos a dar a este autor dentro de nuestra planificación, de los estudiantes que tenemos, de los emergentes que puedan surgir, ¿verdad? Y puse como ejemplo uno de los textos de Virginia Brindis de Salas. Aclaro acá que por supuesto se respetó la grafía original, porque ustedes van a ver algunas cosas como expectante con S y cosas así, que están en el texto original de la autora, ¿verdad? Y tomé este poema de pregón de María Morena, que se llama Semblanza, que recoge justamente esos versos que utilicé para elaborar el posible título disparador del proyecto. ¿De dónde provienes tú, pasionable y exaltada? Tu sangre vio los ardores de la Nigeria expectante, bombada y de ébano arrogante, el mapa de tu mirada, tus axilas aromadas, vegetación de la selva, paso de culebra, tus caderas, muchacha negra. Este es uno de los textos más bellos, me parece, del poemario. Es una apreciación subjetiva, por supuesto. Y bueno, tenemos la referencia de Nigeria, tenemos esta cuestión como del autorretrato, que es bien interesante y que también me parece que habilita juegos de intertextualidad y propuestas que le podemos hacer incluso a nuestros estudiantes como un ejercicio de hacer su propia semblanza, por ejemplo, ¿no? Como una posibilidad. Y acá decía cómo seguimos profundizando, en el sentido de que podemos a veces detenernos en un verso, ¿verdad? En una metáfora, en una imagen, en algo que realmente nos interese para seguir profundizando más adelante en el curso. O sea, si bien es el primer curso de literatura para nuestros estudiantes específico, tal vez justamente por eso es importante como sentar las bases de algunas cosas que luego irán desplegando en los cursos subsiguientes. Bueno, y como última cuestión, que esto ya lo había adelantado antes, distintas modalidades de registro y procesos metacognitivos, ¿no? El proceso metacognitivo que el estudiante pueda lograr a través de este tipo de trabajo es uno de los ejes vertebradores de la propuesta del aprendizaje basado en proyectos, y el uso de listas de cotejo y rúbricas corre más bien por nuestra cuenta, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a monitorear ese trabajo. Tal vez la lista de cotejo ahí es la más adecuada, la rúbrica para las producciones finales, ¿no? Que también sabemos que son instrumentos a conversar con los estudiantes, a negociar incluso, y a darle significación en la medida en que ellos lo manejan de antemano, ¿verdad? Y luego implementación de distintas modalidades de registro por parte de los estudiantes de sus propias experiencias de aprendizaje. Bueno, ahí hay un montón de instrumentos que podemos encontrar, diarios de aprendizaje, portfolio, etcétera, que por supuesto tenemos que saber, todos sabrán que evidentemente es otro trabajo dentro del proyecto en general, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que eso va a implicar un cierto calendario de entregas, un cierto seguimiento, una estructura que le tenemos que dar al estudiante para que maneje más o menos algún criterio de cómo elaborarlo, etc. Eso son también decisiones que tendremos que ir aprendiendo, decidiendo, perdón. Estaba leyendo el que aprendí, ya metí el aprendiendo. Bueno, y entonces en el recuadro del final incluí algunas preguntas básicas que también pueden ayudar a los procesos de autoevaluación, coevaluación, que también pueden alivianar, ¿no? Esos registros, ese seguimiento de los registros que muchas veces tendemos a centralizar mucho y que no solo nos sobrecargan y nos restringen en los tiempos, sino que además es interesante incentivar a que los estudiantes lo vayan desarrollando y se autorregulen en ese sentido, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me ha resultado más fácil, difícil o novedoso? ¿Para qué me ha servido? ¿Y cómo puedo mejorar? Bueno, por ahí anduvimos, estas son las referencias. Acá hay materiales online, hay libros también. Acá está el libro que yo les decía hoy, aprendizaje basado en proyectos, un viaje poderoso para, bueno, se me escapó un espacio ahí, un viaje poderoso para generar nuevos modos de aprender y vivir en la escuela. Es un librito pequeño, pero bien útil. También incluí de Domenech Casal,
Jordi, aprendizaje basado en proyectos, trabajos prácticos y controversias, 28 propuestas y reflexiones para enseñar ciencias, que tal vez es un paradigma frente al que no nos sentimos demasiado identificados, pero que es interesante para ver un poco de dónde vienen tantos fundamentos sobre el hacer para aprender, que es, o por lo menos a mí me interesa que las cosas que hagamos tengan significación para nosotros también, ¿no? Es decir, para quien lo tiene que implementar, tenemos que conocer los fundamentos para involucrarnos más y mejor en nuestra tarea. Bueno, y acá les dejé los links de los poemarios y del blog de Gortázar, donde él aporta unos cuantos elementos sobre la literatura afro, y bueno, y la referencia de las imágenes, que bueno, como vieron, tienen una estética que tiene que ver con este mundo free. Y bueno, eso. Bueno, voy a dejar de compartir y no sé si tenemos un tiempito para abrir el intercambio. No leí nada del chat, así que... Sí, hay un montón en el chat. Mi colega Cristian Capó, del Liceo de Libertad en San José, utilizó algunos textos de la poeta que estamos trabajando, y bueno, en el chat ya vas a ver algunos resultados. No sé si Cristian querés hablar. El chat. Recién Cristian compartió en el chat parte de su trabajo. Bien. Recién ahora lo abrí, sí. Ahí está, y hay dos docentes que comentaron que en Melo el jueves pasado presentó justamente el disco nuevamente de Mari Morena, lo estuvo presentando la cantautora. Bien. Sí, es hermoso el disco realmente, y además descubrí a Patricia Robaina también, que tampoco la conocía, tiene cosas muy lindas. Claro, dice el profesor que no puede utilizar el micrófono, por eso no hace uso de la palabra. Claro, acá también nos dice el profesor que dice, siento que faltan investigaciones y estudios, al menos uruguayos, sobre Virginia. Tuve la osadía de trabajarlo hasta la semana pasada en el Liceo de Libertad. Bueno, pero la osadía es lo que nos conduce al camino del conocimiento. Es decir, todos somos osados en alguna medida, nos tenemos que animar, ¿no? Y todos hemos trabajado autores sobre los que de repente empezamos un poco con miedo al principio, pero luego en la medida que los trabajamos y vamos teniendo el intercambio con los estudiantes, nos vamos afianzando, ¿no? Y así es la forma en que vamos conociendo más literatura también, ¿no? Mirá, dice que lo hizo en 4º año y que se interesaron mucho, perfecto, buenísimo. Sí, también la profesora María Jesús y más dice en el módulo introductorio, se me va esto, trabajó el pregón de Mari Morena, gracias por esta instancia y también la anterior, abrazo. Acá se está hablando de la diseñadora del sello, qué bárbaro, no sabía el dato ese de Mari Portocasas. Encontré un sitio de referencia del sello que lo puse en la propia infografía, están las referencias de las imágenes y los datos de la infografía. Después cuando ustedes tengan la presentación lo van a poder ver mejor. Mari Portocasas es activista feminista afro y artista no sé si clásica o plástica quiso poner, y va a los centros a realizar charlas, interesantísimo. Bien. Sí, yo qué sé, pienso que también en estos procesos de trabajo en el sistema educativo, nosotros somos divulgadores y promotores de la cultura, ¿no? Nacional y de nuestros autores, y bueno, y esa es una misión bastante trascendente, entonces está buenísimo que todos nos animemos a descubrir autores nuevos, y además, bueno, ahora con las nuevas opciones que están incluidas en el programa, tenemos más opciones, y más opciones femeninas también, ¿no? Que estábamos un poco carenciados. Semblanza me hizo pensar en Juana de Ibarburu en algunos aspectos. Sí, es interesante, por eso les recomendaba los comentarios de Gortázar,
Es interesante esa comparación, que también si nosotros lo presentamos a Virginia Brindis de Salas, y después de pronto trabajamos a Juana Ibarburu, a Delmira Gautiri, o una otra poeta que consideremos como central, es muy interesante el trabajo comparativo, siempre es muy enriquecedor para lo que es la profundización, sobre todo en la poesía, que a veces genera, en algunos estudiantes a veces genera resistencia, y en otros a veces engancha muchísimo. También con la música es un camino bárbaro para que los chilenos se apropien, ¿no?, de la poesía. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Les agradezco muchísimo, les pido disculpas de nuevo por el gato, porque se puso rebelde en un momento dado y me empezó a tirar cosas de una estantería, porque además estoy sola con 3 gatos en mi casa, entonces era un poco complicado mantenerlos quietos. Y ahora se durmió acá al lado mío, por supuesto, cada vez me restringen más el espacio. Pero bueno, eso. Bueno, me silencio entonces, así Valeria puede hacer su presentación. Leticia García comenta, 100 cárceles de amor, se puede trabajar mucho música y pintura. Ah, muy bien. Yo pensaba que el tema afro. Exacto, sí, también invitarlo, como siempre, al diálogo de saberes, a trabajar con otros colegas en forma transdisciplinar. Bueno, sí, sin duda. Bueno, va Valeria. Bueno, buenas tardes, ya casi noches, a todos. Muchas gracias por estar. Doy nuevamente las gracias a la inspección, a la cátedra, a Quiselé, por confiar y por invitarme. Y plantearles, bueno, en realidad fue un gran desafío la propuesta. Voy a trabajar con Mercedes Rein, que jamás trabajé en clase. A partir de la propuesta fue que empecé a investigar un poquito y lo pensé, que van a ver ahora más o menos por dónde voy, lo pensé en los 9 años que tengo en el Liceo de Sauce. A mí me cuesta un poco a veces plantear una propuesta sin contextualizarla, me cuesta, y si empiezo a darme como mucha libertad, nunca aterrizo nada. Entonces, bueno, me contextualicé así en los 9 años del Liceo Sauce, que ya damos casi un mes de clase y más o menos algunas nociones ya tengo de los grupos. Entonces, en función de eso, fue que pensé en la propuesta. Yo voy a trabajar el género dramático, pensando como último módulo, y ahora van a ver el por qué lo pensé, no hacer una modificación en el orden de la sugerencia del programa. Mercedes Rein también forma parte de una de las escritoras sugeridas de la lectura complementaria, y yo la selecciono como cierre de la unidad, y un poquito más. La seleccioné como cierre en realidad del curso. Ahora lo voy a compartir. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿La compartí así? Yo tengo acá un cartel gigante que me tapa la mitad. Bueno, ya se fue el cartel. Bueno, como título le puse la actualidad de la tradición, un comentario breve, porque no quiero aburrir mucho, el porqué de la actualidad de la tradición. Yo voy a trabajar la obra El Herrero y la Muerte, que tiene la particularidad, para los que no tuvieron la posibilidad de acercarse a este texto, como me pasó a mí, que es una leyenda criolla que trata básicamente de las picardías de un gaucho que se enfrenta, desafía, mejor dicho, al diablo, a Dios y a la muerte. Entonces, justamente por ahí voy como desde la tradición, por ejemplo, de temáticas recurrentes que tienen que ver a esa recurrencia en la literatura y el folclore de Latinoamérica también, cómo igualmente se puede esto aterrizar y actualizar, porque son temáticas que mal o bien, y por eso yo decía lo de contextualizar, todo el tema de las leyendas, de los cuentos de fogón, yo lo veo mucho en los chicos de Sauce, entonces me pareció que podía llegar a engancharlos por ahí. Van a ver también, esto está armado así porque en realidad como va a ser una presentación que vamos a compartir para que tengan ustedes más facilidad de acceso. Van a ver que yo armé la secuencia teniendo en cuenta los lineamientos, ¿sí?, de esta transformación que estamos transitando,
con algunas modificaciones, algunas cosas que en realidad las modificaciones van para que yo me organice mejor, que es la forma en como yo más o menos me organizo para trabajar. Planteo la fundamentación, que ahora les voy a comentar, competencias generales, metas de aprendizaje, los criterios de logro, contenidos, metodología de evaluación, y después yo divido en 3 momentos la propuesta. Al final, cuando termine la propuesta, van a tener un repositorio de todo lo que yo voy a ir hablando, hay un repositorio y de sugerencias, y finalmente las referencias. Sin lugar a dudas debe de haber muchísimo más material bibliográfico, pero en realidad yo seleccioné lo que podía aterrizar para acá. Bueno, básicamente la fundamentación es el cierre, como dije yo, de la unidad dramática. Yo concibo esto como que ya estamos llegando a fin de año, entonces ya hemos trabajado, hemos abordado otro modelo de pieza teatral, por ejemplo, pieza dramática, mejor dicho, hemos abordado la forma y el fondo del texto, entonces acá planteo como desafío, como cierre, pensando posiblemente como una especie de segundo parcial, y van a ver que constantemente recurro a la idea de trabajar interdisciplinarmente, pero con la gente de arte. Van a ver que lo enfoco desde ahí, como también fue concebida la sala de febrero, que se habló del sector arte, sigo por esa línea de trabajo. Seleccioné 4 competencias que tienen que ver con el primer dominio y el segundo dominio, y estas 4 competencias, también que ya por suerte Cecilia también lo ha planteado, obviamente estamos al final del programa, al final, mejor dicho, del curso, y quiere decir que han sido competencias que se abordaron de forma gradual. No quiere decir que yo en una secuencia didáctica vaya a trabajar las 4, sino que como este es el cierre del curso, jerarquicé las 4 que me parece que tendrían que estar presentes al trabajar. Retomo allí el concepto que todo el mundo ya lo maneja, de competencias, como que implica resolver con eficacia situaciones o problemas reales, auténticos, en diferentes contextos sociales, personales, laborales y académicos, ¿no? El concepto de competencias que fue tomado del módulo 3 del curso de transformación. Si voy rápido me dice. Como meta de aprendizaje, me planteo establecer vínculos entre obras literarias de diferentes épocas, contextos y lenguajes. ¿Por qué esto? Como estamos en el cierre del curso, yo el otro día pensaba más o menos cómo armar, y en realidad este texto me permite articular con narrativa y con lírica. Me permite trabajar justamente esta temática, sí, con un autor uruguayo, por ejemplo, yo pensaba en Francisco Espínola, pero también tenemos otros autores, como Ricardo Giraldez o como Tomás Carrasquilla, que trabajan, por ejemplo, la temática narrativa. Y después también investigando, porque no lo tenía presente, encontré que en lírica podemos trabajar Arbelo, el Florentino y el Diablo. Entonces ahí se daría como un eje temático y una continuidad a lo largo del programa. Bueno, planteo los criterios de logro que son tomados de la propuesta de Debbie, ¿sí? Allí los contenidos, jerarquizo los contenidos de dramática que también ya han sido trabajados en el curso, ¿sí? Porque estoy pensando esto como cierre del curso. Y bueno, las metodologías. Yo me baso en las metodologías activas, y acá seleccioné algunas, que son las que voy a ir trabajando y se van a ir articulando a lo largo de todo el proceso. Aprendizaje cooperativo, que luego, llegado un momento, voy a hacer la diferencia entre lo que significa cooperativo o trabajo en equipo, que no es lo mismo, estoy hablando de aprendizaje cooperativo. Como metodología el aula invertida, ya justamente llegando a fin de año el chico tiene que tener determinadas habilidades y destrezas ya adquiridas, entonces el aula invertida me parece ideal. El aprendizaje lúdico y lo gamificado, todo centralizado en el estudiante como el eje de aprendizaje, un estudiante proactivo, un estudiante que tiene la capacidad de búsqueda, de jerarquización, ¿no? Y de manejo, y bueno, y el docente siempre como ese facilitador. Luego, el concepto de evaluación, que también hemos trabajado muchas veces, y acá yo voy a destacar algo que me gusta mucho y me cuesta mucho. Concebir la evaluación como una oportunidad, o mejor dicho, concebir el error como oportunidad. Trato durante todo el curso de revocar esa idea con la que venimos, tanto los chicos como nosotros, de que está mal equivocarse, sino que la equivocación es necesaria, es el puente para el aprendizaje, que tiene que también sacarse esa idea de que no digo porque me equivoco y si me equivoco se burla, no. Tiene que ser el momento
en donde me permite tomar conocimientos y si es posible, que sería lo ideal, que los propios compañeros aportaran en base de ese error cuál es la respuesta correcta que se está buscando. Bueno, después, lo que también ya ha hablado Cecilia, a las cosas que ha planteado Cecilia me parece que no las voy a reiterar porque ahora no quiero aburrir. Acá yo les dejo justamente una infografía sobre lo que se concibe como evaluación auténtica, ¿sí? Que es esa que tiene que impactar, que tiene que estar contextualizada. La evaluación formativa, ¿sí? Entendiendo la evaluación formativa justamente como un proceso, por lo tanto la evaluación tiene que estar en todas las instancias y no solamente al final, en el cierre de la propuesta, que tiene que ser participativa, clara, contextualizada, que es lo que estábamos hablando recién, que proporciona, que ahora voy a enganchar, están todos los elementos propios de la evaluación están vinculados, ¿no? Que tiene que propiciar la retroalimentación constructiva, en el sentido de que cuando doy una devolución dentro de las posibilidades lo más inmediato posible, porque si la dejamos que quede en el tiempo, en realidad pierde el valor la retroalimentación, que esa retroalimentación no se base en el error, que se base, o sea, en lo que no se logró, mejor dicho, no en el error, en lo que no se logró, sino que funcione como sugerencia para mejora, como aporte, a eso nos referimos con constructiva, ¿sí? Y luego, y finalmente, el tema de la metacognición, que a mí me queda tapado, sé que me imagino que ustedes también, está presente allí el tema de la metacognición. El alumno debe tener la capacidad justamente de evaluar ir sobre sus propios aprendizajes, evaluarlo y modificarlo. Acá empiezo con los momentos. Yo hablo del primer momento y planteo una propuesta de lanzamiento y una propuesta de investigación. ¿Qué entiendo por lanzamiento? Aquellas propuestas en donde funcionan como una especie para darle sabor, interés, para que el chico se enganche. Entonces parto de una imagen y la contextualizo. Pongo en el departamento de cultura de tu municipio, con el fin de generar expectativa y promocionar el evento titulado Tradiciones, ¿sí? Ha difundido por las redes la siguiente foto. Entonces, en vez de trabajar esta imagen, ¿sí? Con las clásicas preguntas, bueno, ¿qué es lo que se infiere? ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo les planteo una rutina de pensamiento, que también muy brevemente les voy a explicar lo que significa rutina de pensamiento, porque no todos tenemos que saberlo. Las rutinas de pensamiento lo que hacen es cuestionar procesos. Básicamente, a ver cómo lo planteo fácil. Las rutinas de pensamiento buscan ampliar y profundizar el pensamiento del alumno y los conocimientos previos. Retoma los conocimientos previos, ¿sí? Y luego de una instancia de trabajo con nuevos aprendizajes, lo vuelve a retomar para ver si lo han logrado ampliar, modificar o se mantiene. Esta rutina de pensamiento que yo utilizo, y también lo pongo en las referencias, acá lo que hice fue una adaptación, se llama Veo, Pienso y Me Pregunto. Entonces, primeramente se le pide al alumno que observe y que describa por medio de la observación. ¿Sí? Ahí también estamos trabajando el tema de la escritura, pero es importante también que trabaje el tema de la capacidad de jerarquizar lo que quiere decir. Luego, pienso. A partir de la observación, ¿qué me hace pensar esa observación? ¿Qué inferencias puedo sacar? ¿Qué interpretamos? Y finalmente me pregunto, ¿qué cuestionamientos me surgen? ¿Qué dudas tengo a partir de esto? Porque esto luego se pone en común. Hacemos la puesta en común, que a veces lo que yo hago para que todos queden con el registro de las intervenciones de sus compañeros es trabajar con Padlet, que tiene una pizarra colaborativa y bien ideal, y entonces todos en el celu tienen la posibilidad de intervenir, pero si no, bueno, en esa puesta en común retomamos estos cuestionamientos y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Yo acá, también lo van a ver en la presentación, hago referencia al mapa de la comprensión, que el mapa de la comprensión lo que hace es justamente representar, por medio de gráfica, los diferentes estadios por los que se pasan las rutinas de pensamiento. ¿Tá? Eso es para otra charla, todo el tema de las metodologías activas viene para otra charla mucho más extensa. Planteo la primera actividad. Utilizo mucho el tema de los símbolos con los chicos porque también ya se están adaptando, aunque parezca mentira, ya vamos un mes, pero ya lo saben. Cuando vemos así, estamos hablando de la metodología cooperativa,
que acá en realidad hay un muñequito amarillo que no se ve, pero en los grupos son de 4 integrantes, con un tiempo estipulado, que también es re importante eso de que se acostumbren a respetar los tiempos, ¿sí? Para maximizar también los tiempos de trabajo. Y también volvemos otra vez a contextualizar. Comencemos acercándonos a la dramaturga y su obra. Para ello te invito inicialmente a que te reúnas con tu grupo base. Se le llama grupos base a las metodologías cooperativas cuando son 4 integrantes. Que no se hace de forma azarosa la constitución de los grupos base. Tiene toda una explicación, porque en realidad en cada grupo base nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un portavoz, un secretario, un regulador, bueno. Entonces, como cada uno de los integrantes del grupo base tiene un rol, requiere de cierto conocimiento de los alumnos. Por eso también planteo esto, que esto ya es al cierre del año, del curso, ¿sí? Igual la prueba diagnóstica, dependiendo de cómo la presentemos, nos da mucha información acerca de esto y nos permite después armar los grupos base de mejor manera. No quiere decir que después no se puedan hacer cambios, pero uno en la práctica va viviendo eso. A cada estudiante, dependiendo del color que le tocó, se le asigna una pieza puzzle informativo, olvídense que les vaya a pronunciar en inglés, porque soy malísima. En cada una de esas piezas se detalla la búsqueda de información que debe realizar. No olvide jerarquizar los contenidos, así como realizar una producción individualizada. ¿Qué tiene de importante esto? Esta propuesta de trabajo, que muchos de ustedes ya la habrán hecho también. El tema del puzzle informativo es que, como tenemos un grupo base de 4 integrantes, a cada uno de los integrantes le va a tocar una pieza, ¿sí? Por ejemplo, la pieza azul le va a tocar la breve biografía y las principales características de la obra, a otros le va a tocar teatro independiente, bueno, cada uno de ellos tiene una parte. ¿Qué estoy haciendo yo en ese grupo base? Cada integrante trabaja de forma individualizada, pero luego tiene que cooperativizar la actividad, la tiene que, en su grupo base la colectiviza. Y es ahí donde se arma ese puzzle informativo. Pero luego tiene que tener la capacidad, de forma individual, de poder transmitir a los otros grupos base que tenemos en clase. Por ejemplo, yo tengo en algunos grupos 32 y en otros 33 alumnos. Tengo grupos base, 8 grupos base de 4 y un grupo base de 5. Entonces esto me permite hacer el intercambio, por eso aquello de la competencia, si ustedes recordarán, del relacionamiento con el otro. Yo enfrento al chico a la información, el chico tiene que hacer la búsqueda de información, jerarquizarla y prepararla porque luego la va a presentar. Entonces acá siempre hago hincapié en lo mismo, volvemos de nuevo a lo mismo, no cantidad, sino la calidad. Lo que tú digas, por más que sea breve, que sea una información que estás brindando correcta. Prefiero eso antes de que nos llenen de información y en realidad no maneje nada. Y bueno, aquí le pongo también, por ejemplo, otro ejemplito más que tengo para plantearles, una ficha técnica de la obra. ¿Tá? Todo esto yo ya se los armo a los chiquilines. Las piezas del puzzle están armadas, tengo varios juegos de piezas de puzzle armadas, dependiendo de la unidad que esté trabajando, es de lo que le pido, de lo que requiere. Y luego de esa primera etapa viene la actividad 2, que es cuánto se dé. Yo hago como una especie de autoevaluación acá, auto y coevaluación. Y acá empieza a jugar un poco el tema de la gamificación. Entonces, con la finalidad de hacer la autoevaluación, yo los desafío a hacer un juego, todos con su celular, ¿sí? Y en ese juego, ahora también lo vamos a compartir, aprovecho la instancia que me genera el juego de hacer retroalimentación, pero no hecha por el docente, sino por ellos. Cada tanto les agradezco que me digan si hay vida del otro lado, y si me van escuchando. Sí. Hay vida atenta. Hay vida atenta. ¿Y se ve el juego? Sí, bárbaro. Bueno, Muy estas son lindo. las famosas cajas secretas, voy a abrir la caja. En este caso, podría haber diseñado mucho más, pero no me iba a dar el tiempo a armar todo lo que quería. Entonces, la idea es que, como ya les dije, son 9 grupos en clase, la idea es hacer 9 cajas y que cada grupo seleccione una caja. ¿Quién gana? Gana en realidad no solamente el que contesta bien, sino que contesta más rápido. Entonces ahí en la parte esa de que les gusta a ellos, ¿no? El desafío, la competencia. Si estamos en el error, yo qué sé, respondemos con error, esta es la posibilidad que tenemos, más allá de todo, de hacer la evaluación y la retroalimentación. Yo trato que sean ellos quienes le den la devolución a sus compañeros, y obviamente, en caso de que no lo logren, estamos nosotros, pero siempre pensando en el profesor mediador, ¿no? En el que genera situaciones de aprendizaje,
y va acompañando esas situaciones de aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya estamos en una instancia en donde hemos logrado, supuestamente, que la mayoría de los alumnos tengan una autonomía. Me voy al segundo momento. Ustedes van a ver que yo tampoco soy de hacer secuencias muy, muy extensas, porque también a ellos los cansa. Entonces, como que si uno quiere siempre estar como teniéndolos al trote y manteniendo la atención, prefiero que para mantener la atención las secuencias sean un poco más breves. Desarrollo y aplicación, bueno, la actividad 3, y van a ser graduales, ¿verdad? Va a ser la lectura por turnos guiados. Acá estuve pensando mucho y de hecho consulté también a la inspección. A mí me surgió la idea de hacer la lectura por turnos guiados. ¿Por qué? Porque si bien no es una pieza teatral muy extensa, tiene un único acto, por ejemplo, y 18 escenas, los chicos en realidad no les gusta demasiado a veces leer o exponerse. Entonces la lectura por turnos guiados es que me permite a mí darles con anticipación a cada alumno qué fragmento le va a tocar leer. Él ya sabe de antemano, si voy a leer el viernes, no le voy a dar el texto el viernes. Trataré de dárselo, yo que sé, el lunes, para que tenga tiempo de leerlo. Entonces, ¿qué se hace? Se marca, por ejemplo, en este caso se puede articular los personajes, ¿no? Yo que sé, que le toque el personaje del diablo a 2 compañeros y que sepa qué fragmento le va a tocar. Pero ¿qué pasa? Acá requiere más trabajo todavía, porque tenemos que fijarnos en las capacidades lectoras de cada uno, de su habilidad lectora. Entonces yo tengo que conocer a mi alumno, tengo que saber, este chico, ¿le puedo dar un parlamento extenso? Este parlamento que tiene, ¿qué complejidad tiene de vocabulario, por ejemplo? ¿Requiere ese conocimiento previo a nosotros? Sé y soy consciente que requiere mucho trabajo previo también nuestro, pero a la larga vemos mucha más satisfacción por parte de ellos, los mantiene atentos. Nos olvidamos de eso de que perdemos un alumno porque empezaron a leer y se perdió la lectura, porque al estar ellos atentos, porque cualquier momento te toca, hacemos justamente que la atención sea mayor, ¿sí? Los comprometemos. Bueno, acá si ustedes se fijan yo puse fortalezas de esta estrategia de lectura, ¿no? Compensa los diferentes niveles de lectura y de comprensión que tienen, ¿sí? Y lo otro ya lo dije, anticipa la participación, no es una cosa que, uy, ¿quién lee? ¿No? Porque en el quien lee corremos muchos riesgos, o que caiga siempre la lectura sobre los mismos compañeros, algunos se sienten como muy expuestos, bueno, la pérdida de tiempo entre que empezamos a hacer las divisiones de parlamento. Entonces, de esta manera, a mí me ha resultado la lectura por turnos guiados. Debe haber muchísimas más estrategias de lectura para hacer así colectivas, pero bueno, esta es la que yo implemento. Luego pasamos a ese trabajo en dupla, ¿sí? Acá ustedes van a ver que yo les pongo el iconito de la dupla dialogando, el tiempo que va a ser un módulo, nos evitamos eso de cuánto falta, ya vamos a terminar, bueno, todo eso se evita. Y este va a ser un producto intermedio, es el primer producto intermedio que va a tener la secuencia, antes de llegar a la producción final, al producto final. El municipio, que ya habíamos hablado, el municipio, seguimos contextualizados, llevará a cabo la puesta en escena de la obra El Herrero y la Muerte. Para realizar la promoción y difusión del evento, se contrata una dupla del Departamento de Comunicación. Se les encomienda realizar la sinopsis, teniendo presente que la difusión será gráfica y radial. Nosotros ya hemos trabajado qué es la sinopsis, qué es el tema, ¿no? Lo hemos trabajado y esto también nos permite eso de la información, de que sea el aprendizaje circular y continuo, ¿no? No son módulos estancos, no que terminé lírica y me olvido de lírica y no hablo más, o terminé de narrativa y no hablo más. En realidad esto nos permite ir como siempre hacia atrás, ¿no? Y tiene que ver justamente, también nos permite ir verificando si se han entendido lo que hemos trabajado, ¿no? Es como una constante en esas evidencias que reclamamos. Bueno, ¿hay evidencias de que esto lo maneja? Bueno, y en esa constante de ir hacia atrás está bueno. Y me parece que está bueno también que él entienda que justamente el tema de la integralidad del conocimiento, ¿no? Que no es que esto solamente se aplica acá. Y bueno, yo juego un poco con las cosas que creo que ellos consumen, que son por ejemplo el podcast, y si no fuera así, bueno, se explicará también, como dijo Cecilia, cómo se hace un podcast y demás. Dice, en cuanto al formato gráfico de la sinopsis, deberán subir a Padlet, que ya les dije hoy, es como ese lugar en donde
trabajo, toda la parte colaborativa, les permite a ellos ver el trabajo de los demás, les permite hacer comentarios, ¿sí? Al pie de cada una de las intervenciones, que me parece que es una app que está interesante. Es gratuita, pueden acceder todos, la pueden usar desde el celular. Digo el celular porque muchas veces ya en noveno la computadora, la Ceibal, ya está fuera de servicio, entonces lamentablemente el apéndice siempre está presente, que es el celu, así que yo hago mucho uso de eso. Y bueno, y después toda la explicación del podcast que me da un abanico re interesante para trabajar, y me parece que está muy bueno porque ellos empiezan con el pienso de, bueno, una planificación oral, ¿no? La oralidad planificada. Ya no es esa intervención que es automática, sino acá hay que planificar la oralidad, la intervención esa que se va a hacer. Aquí yo, bueno, lo llevo a una guía para hacer un podcast, que es muy sencilla. También hay un video, pero el enlace no me permitía unirlos a los dos, está en el repositorio. Y un programa sugerente es Anchor. Este programa es el que yo utilizo con ellos. La Ceibalita tiene Audacity, también es posible. Anchor nos permite, por ejemplo, combinar 2 pistas, una de audio y una de música, permite editar. No soporta grandes pesos, pero está interesante, y después nos da una opción de subir el material ya sea a YouTube o ya sea a Spotify de forma gratuita. Y lo más interesante de todo, que es lo que yo siempre les planteo, es que esa publicación sea privada. Mayormente los materiales, los trabajos de los chicos, nunca los ponemos públicos, siempre por un tema también de respeto al trabajo y a la privacidad, y no exponerlos, siempre lo hacemos para compartir de forma privada, así que el que lo quiere ver tiene que tener el enlace. En la clase sí lo compartimos, pero lo comparto yo, y ellos ya saben que va a ser así. Bueno, acá les planteo las cosas a tener en cuenta para desarrollar el podcast, y que utilizo una lista de cotejo. Que la diseñé ahí. Observo el guión, observo el contenido, la estructura, el desarrollo, el cierre, y vamos a también todo lo que tiene que ver con la entrega en tiempo y forma, y también todo lo que tiene que ver con el trabajo en dupla, porque recuerden que la actividad estará en dupla, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la parte creativa. ¿Por qué es importante esta lista de cotejo? Lista de cotejo que se tiene que entregar inmediatamente en el momento que se entrega la propuesta, ¿no? La consigna. El chico tiene que saber hacia dónde vamos, qué se va a tener en cuenta para ser evaluado. Esta lista de cotejo yo la retomo y después pasa a ser una rúbrica que, como verán, yo ahí puse de dónde fue extraída esta rúbrica, que me pareció re linda, por eso ni la modifiqué. Esta rúbrica nos permite hacer la evaluación de los resultados de forma cuantitativa y cualitativa. Nosotros vamos marcando allí y después nos da el total. ¿Ven que se transformó? Les muestro nuevamente. Pasamos de lo cuantitativo, que yo le marco allí al chico, y luego me voy a de lo cualitativo a lo cuantitativo. Y él después va a recibir la nota final. No la probé todavía esta con el 10, porque yo la había cargado para que me diera 12. Pero ahora la tengo que modificar y me tiene que dar 10. Prometo que en algún momento lo voy a hacer. Si no, no voy a poder evaluar. Actividad 5, buceando por la obra. Acá empezamos a acercarnos cada vez más a la obra que estamos trabajando, El Herrero y la Muerte. Utilizo nuevamente una rutina de pensamiento que se llama El Puente, es 3-2-1. Y esta rutina de pensamiento tiene de interesante que se aplica en 2 momentos. Al iniciarse la actividad y al finalizarse la actividad. ¿Por qué? Porque se trabaja con los conocimientos previos, se lleva a cabo la actividad y luego se retoma de nuevo esa propuesta para ver si se ha modificado en algo, si hemos adquirido algún nuevo conocimiento. Les muestro allí el diseño de esta. Vieron que generalmente utilizo organizadores gráficos. Y esto tiene que ver por todo esto que hemos hablado también del tema del DUA. Yo trabajo mucho con todo lo que tiene que ver con el multiformato, tratando de apuntar justamente a la diversidad de la clase. Y bueno, hay chicos que son muy visuales, pero más allá de eso, les da organización, como lo dice ahí, organizador gráfico. También me encuentro con chicos que son demasiado desorganizados y que esa desorganización que tienen les lleva
les juega en contra, no les permite, por ejemplo, seguir una clase, avanzar. Entonces le preguntas, ¿hiciste el trabajo? Sí, sí, lo hice. Y dan vuelta y vuelta y vuelta en la hoja y nunca encuentran nada. Yo les doy los organizadores gráficos, les doy las tarjetas, todo, y todo eso deberían, si me hicieran caso todos, pegarla en la cuadernola, o tenemos también un sobre en donde vamos guardando los materiales, deberían estar allí. Pero como siempre, bueno, sabemos que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y acá, bueno, la propuesta, luego que hago la propuesta previa, les planteo, como habrás observado, la pieza teatral que hemos leído presenta una serie de particularidades de forma y fondo. ¿Podrían identificar al menos 3 características de cada uno de sus aspectos? Acá apunto otra vez al tema del diálogo, al que se apoye uno con el otro, que generen una respuesta, que sea una respuesta pensada, que sea una respuesta consensuada, ¿sí? Y esa después, como siempre tiene que haber una colectivización en el grupo, tenemos que poner en común lo que hicimos, y aparte luego, obviamente, si corresponde, dar una devolución. Después que terminamos esto, vamos a ir al cierre de la propuesta del puente, ¿sí? De esta rutina de pensamiento, y bueno, y ahí requiere que cada uno piense, bueno, en este proceso, de este módulo el día de hoy, ¿qué conocimiento nuevo adquirí? ¿Se mantiene? ¿Qué cosas me doy cuenta que no sé? Que eso me parece que es una de las más importantes. ¿Qué no sé aún? ¿Qué conocimientos no manejo? ¿Qué dificultades tengo frente a determinada temática? ¿Por qué no logro resolver tal cosa? Y eso se toma, ¿no? Acá podría haber puesto, que me doy cuenta ahora, un ticket de salida al terminar el módulo, para que los chicos justamente pongan en el buzón lo que no han adquirido. Pero perfectamente lo podemos tomar del punto 1 del puente, que es justamente donde se pide que plantees lo que aún no has manejado. Bueno, luego me voy a la actividad 6. Acuérdense que estoy en el segundo momento, que es la parte de desarrollo. La actividad 6 les plantea la construcción de los personajes. Como es un texto que tiene varios personajes para intervenir, como es un grupo grande, acá planteo la propuesta para seguir trabajando, como habíamos dicho anteriormente, con esa dupla, por eso no cambia los iconos, y se plantea, bueno, realizar la construcción del personaje que les fue asignado. Retomo construcción de personaje que supuestamente hemos trabajado en narrativa, haciendo las aclaraciones pertinentes, porque es un texto dramático, obviamente. Y bueno, y a cada dupla se le asigna un personaje, el cual deberá construir, recordando que es el soporte de la acción dramática, así como el presente del listado. Y ahí le hago un listado de las cosas que no deberían de faltar a la hora de justamente hacer la construcción del personaje. Esto a mí me ha llevado un módulo completo en la construcción de los personajes, porque nos obliga a volver al texto, ¿sí? Pero volver al texto de forma más minuciosa, como yo les decía, como si estuviéramos haciendo una disección, ¿no? Porque ahora tenemos que observar todo, no solamente el personaje que me toca, sino tengo que observar qué pasa con ese personaje y el otro, cómo se vincula con el otro, cómo los otros lo ven. Entonces requiere una lectura mucho más minuciosa, más incisiva, y más, les decía, imagínense como si fuera una especie como de investigador detective, tienen que ir absolutamente todo, ¿no? al detalle. Esto me lleva a un módulo fácil. Después la actividad 7, volvemos a un producto intermedio. Los productos intermedios siempre los pongo al finalizar el momento. El primer momento tuvo un producto intermedio, segundo momento tiene un producto intermedio, y el tercer momento, que es el cierre de la secuencia, va a tener el producto final. Tanto producto intermedio de cada una de las secuencias, de las etapas, lo que va haciendo es de forma gradual, llevándonos obviamente al producto final. No puedo llegar al producto final sin haber hecho una construcción, un proceso, porque si no, pobre, lo mata al chiquirín. Los invito a pensar y diseñar el sombrero o la máscara de los personajes dramáticos, teniendo presente que será su vestuario a la hora de realizar la puesta en escena. Recuerden contemplar y transmitir la esencia del personaje. Acá yo ya estoy requiriendo de la ayuda del profe de visual y plástica, de la ayuda más adelante también del profe de música, y por eso yo les decía que lo pensaba como posible prueba final. Nosotros implementamos el año pasado una prueba final también así, interdisciplinaria, un tema visto desde diferentes ángulos, pero que formaron un producto final integral, y estuvo muy interesante. Entonces me parece que está bueno también seguir por ese camino. Lo que funciona, lo seguimos haciendo. Lo que no funciona, lo tenemos que rever. Aquí les creo una nueva lista de cotejo.
Para los chicos es mucho más fácil la lista de cotejo que a veces que la rúbrica. Cuando en realidad, ustedes van a ver que yo para diseñar la rúbrica retomo esa lista de cotejo, lo único que obviamente, bueno, la división de las dimensiones y también después de los criterios de logro, cómo se van dando, ¿no? Acá evalúo creatividad, expresión, conocimiento sobre la temática, la elaboración de la máscara o el sombrero, el trabajo en equipo. Nunca dejo por fuera el trabajo en equipo, porque era, aparte de todo esto, aparte de ser una de las metodologías seleccionadas, era también una de las competencias seleccionadas. Entonces se tiene que evaluar. Y voy llegando al tercer momento, que es el cierre y el producto final. Y bueno, acá capaz que ya me piré mucho, pero bueno. La compañía de carnaval de tu localidad desea realizar un cuplé cuyo eje temático verse acerca de lo planteado en la obra trabajada. Recuerden que la obra que estamos trabajando retoma muchas temáticas del folclore, ¿no? de la literatura. Entonces me da la posibilidad de jugar con eso. Y bueno, acá nuevamente la necesidad de trabajar desde la parte de arte, como grupo. Dice, en grupo deberán realizar una readaptación, un remake de la temática abordada en la obra El Herrero y la Muerte de Mercedes Rein y Jorge Puri. Perdón que esto no se los aclaré. Esta obra es de coautoría. Tanto Mercedes Rein como Jorge Puri forman parte de los autores complementarios y son coautores de este texto, que no lo mencioné, pido disculpas. Y bueno, les digo que tenemos que seguir la estructura y las particularidades, a ver si yo puedo cambiar este lugar, y las particularidades del cuplé. Suponiendo que con suerte el profe de música haya trabajado esto, y si no fue así, perfectamente se puede trabajar desde el curso de literatura, y perfectamente podemos interrelacionarlo con lírica. Les marco el recorrido para concretar el producto final, que tiene que ver con investigar lo interdisciplinario, el lograr hacer el transfer, ¿no? Que es justamente el transferir los conocimientos adquiridos hasta el momento a una nueva situación de aprendizaje, y bueno, y trabajar todo lo que tiene que ver con el proceso creativo. Y acá les agregué algunos ejemplos de cuplé, van a ver que les puse dos, que hablan sobre justamente la temática, que es Omagro, Diálogo con la Muerte de 2007, A Contramano, La Muerte de 2011. Hay más, pero estos fueron los que consideré que podían ir más por la línea de lo que yo estaba tratando de pedir como producto final. Y después del proceso creativo les puse una infografía que todo el año en realidad nos lleva mucho tiempo trabajar el proceso creativo y que ellos entiendan, pero como ya estamos al final, creo que estas etapas ellos ya la van a manejar. Y acá llegando al final les pongo la lista de cotejo del proceso de escritura del cuplé, elementos estructurales, la acción dramática, a ver si no me permite correrlo. Luego que tenemos esa lista de cotejo, luego que se hace la entrega del producto final, la instancia y la colectivizamos la instancia de autoevaluación. Y acá retomo un diseño, un marcador gráfico que ya había diseñado. Lo que hago es que acá lo retomo, que está diseñado como escalera, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué ha resultado? ¿Más fácil, más difícil, más novedoso? ¿Para qué me sirvió? ¿Cómo lo puedo mejorar? En esta autoevaluación apuntamos también el tema de la metacognición. Bueno, acá les pongo un repositorio. Acá el de Florentino y el diálogo de la propuesta de los olimareños, que me lo recomendó María José Larreborges, que está buenísima. La empecé a leer y cuando empecé a tratar de plantear una actividad se me iba muy largo, pero da para trabajar mucho, está buena. Y después algunas recomendaciones para que vean. Entonces, bueno, les recomiendo algunas adaptaciones que hay del Herrero y la Muerte. Hay una adaptación en YouTube de 1981, grabada de forma muy, pero muy casera, poco se ve, poco se escucha, y se mueve mucho la persona que estaba filmando, pero bueno, la pueden explorar, está. Y luego la bibliografía que utilicé, debe haber muchísima más, lo hay, pero esta es la que yo me centré para el diseño de la propuesta. Y bueno, y nada más que agradecer.
Y bueno, y para mí también fue un espacio de construcción colectiva, y así que agradezco. Y está abierta a que me quieran preguntar lo que deseen. Muchas gracias, Valeria. Mirá, Merece. acá hay, en la profesora Valeria González dice, también pensé en Mercedes Rein y Jorge Curi y el mismo texto. Después dice Rocío Morales, es espectacular y lo tengo planificado para este año y va de la mano con la recuperación de la tradición en la actualidad. Después Leticia García pregunta, ¿en noveno arte? UTU no tiene ni dibujo ni música, por ejemplo. Hablando siempre de noveno, somos nosotros arte. Sí. Esas son las Sí, intervenciones. en realidad, cuando lo empecé a pensar, me di cuenta, pobre, que nosotros tenemos dividido arte. La mitad de un curso de los chicos están en este momento transitando por visual, otro grupo está transitando por ciencia, o sea, va a quedar desfasado. Pero bueno, estará en ver cómo nos vamos a ingeniar. Algo va a salir. Pero tenía que contextualizar la situación y sé que después cada institución tiene una realidad, los grupos tienen su propia realidad y nosotros también tenemos nuestra propia realidad. Entonces, esto más o menos, y que es real, es la forma en cómo yo trabajo. Mil cosas para mejorar, sin lugar a dudas, pero algunas cosas han funcionado y otras me han llevado a reevaluarlas, ¿no? Ahí me dicen Florentino funciona muy bien. Sí, Florentino y el Diablo es precioso, precioso, y atiendan al texto, además de la interpretación de los olimareños, porque es hermoso. Yo quería agradecerle especialmente, por supuesto, que a Cecilia ni que hablar, y a Valeria. Valeria se tomó el trabajo tan en serio porque el texto no se consigue muy fácilmente, hay que ser honesto. Lo Pero compré. Valeria es porfiada como buena profesora de literatura y vaya a saber cómo lo encontró. Y no solo lo encontró, sino que se encontró con una joya porque el texto estaba autografiado por los autores. No sé si se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, pero está ahora joyita, guardadita. Sí, además le costó muy caro. Y porque sabían lo que estaban vendiendo y vieron mi cara de desesperación. Porque la inspección, obviamente, Jimena me lo pasó, pero verdaderamente yo quería tener el texto en mano, más allá de que uno lo pueda imprimir y demás, pero lo quería tener como algo para mí. Y bueno, y conseguí que justamente por lo que estuve indagando un poco, dice Revista de Teatro Circular de Montevideo, y es fecha julio del 82. Y la primer puesta en escena fue en el 81 en el Circular. Eran revistas que, bueno, que esta persona tenía la colección de escenarios, y que de hecho quería que yo comprara la colección, pero no, inicialmente está bien con No sé qué más podrías colaborarles. Está llegando la hora de la noche y varios se tienen que retirar, se despiden. Te felicitan mucho, las felicitan a ambas. Muy inspiradoras las dos propuestas, un gran insumo para nosotros, tu planificación, dice Valeria. Realmente sí, es maravilloso ver los trabajos que han hecho. Como dice Janina Ferreira, hermosos y arduos trabajos que compartimos. Muchas gracias. María Jesús, felicitaciones a ambas. Excelente las compañeras, dice Ani Saldain. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias por los aportes. Gabriela Basterrec. Patricia Denis, gracias por los aportes. Muy interesantes y claras las propuestas, dice Sonia Negrín. Ana Machado, muchas gracias por compartir trabajos tan hermosos. Pero bueno, ustedes están leyendo, pero no, como no se van a decir felicitaciones, no. Tomen la palabra. Felicitaciones a ambas, gracias por la oportunidad de leerlas y escucharlas y aprender de ustedes, dice Lucía Cuello. Rocío Silvera dice, muy enriquecedoras las propuestas. Muchas gracias. Me voy con muchas ideas. Eso iba a plantear. Yo me fui con muchas ideas en la sala de febrero,
cuando se trabajó Salas, que Cecilia lo trabajó, me fui con muchas ideas y con ganas de saber de qué se trataba. Empecé a leerlo y todo. Y tengo ganas de incorporarlo. Y ahora, cuando ella estaba justamente compartiendo lo que hizo, me llené de apuntes porque voy a hacerlo. Voy a tratar de pensar todo eso que planteó de cómo incorporarlo. Está bueno. Por eso decía, me parece que es un espacio de eso, de construcción de todos. Y yo agradezco que se genere. Agradezco que se Taina genere García dice eso, gracias por la generosidad de compartir el trabajo, por compartir. Aquí hay alguien que dice que es practicante, mira que lo perdí, y todo es nuevo para mí, mil gracias. Gracias por estos momentos enriquecedores, dice Giovanna Valdés. Es muy... Yo también saqué apuntes de Valeria, quiero decirlo. Sí. Yo también saqué apuntes de las dos. Nos hemos complementado sin querer, porque en realidad yo la escuchaba y decía, está buenísimo, esto ya lo dijo, no lo repetimos, está bueno, está re bueno. A mí me gustó. Sí, porque a veces los tiempos hacen que sea difícil coordinar muchas cosas, pero bueno, la consigna ayudó a que estuviéramos también en una sintonía. Claro. Y bueno, igual de todas formas cada una tiene como su impronta y su forma de trabajar, pero hay cosas que son comunes y lo importante es que generen interés. Exacto. Pues tiene que ver también con eso, con cómo da la clase cada uno, cómo la personaliza, ¿no? Gabriela Capel dice muchas gracias a las compañeras por estas entregas. Nos alientan a investigar y elaborar para llevar al aula. Felicitaciones. Y bueno, esta es un poco la intención de Mujeres que hablan de mujeres y de este piso, o departamento, el 9A, que fue hoy. Y Coitiño Velázquez dice, fue un vuelo artístico con respaldo académico, pero sin perder la realidad del aula. Mucha presión, demasiada presión. Tremendo comentario ese. Sí, es demasiado, mucho peso para los hombros. Muchas gracias, geniales las dos. Diana Coitiño vuelve a decir que es verdad lo que dijo, ese comentario que ustedes dicen, wow, es verdad. Y muchas gracias por estar, porque es día de semana, llegamos todos de trabajar, hay muchas cosas y están ahí, está bueno, la verdad. Pero seguro está María José por ahí, quiere decir algo y yo acá paré. Bueno, en realidad me acaba de avisar María José, sí, me acaba de avisar María José que el Zoom la expulsó, digamos, y no puede volver a entrar. Parece que la conexión en Juncal está un poco complicada con la tormenta. Entonces me avisó y me pidió que por favor les explicara lo que estaba pasando y obviamente le diera un gran abrazo para todos y un gran saludo y bueno, la felicitación por supuesto a Cecilia y a Valeria, a la que sin duda alguna me uno antes de que arrancáramos en lo que es siempre el backstage de las actividades. Yo les decía, bueno, voy a aprender con ustedes hoy y realmente sucedió tal cual. Yo también tomé notas, lo voy a decir. De ambas, creo que todos tomamos notas. Sí, hay mucha información, muchas cosas nuevas. Y vuelvo a decir, los diferentes puntos de vista de plantear cosas, de abordar, tienen que servir, tienen que ser generadores justamente, de propuestas propias, o bueno, a partir de, en este momento estoy empezando, bueno, tomo esto, y de poco va a ir surgiendo. En la propia práctica ya nos va a ir llevando a tener después nuestras propias propuestas. A mí me enorgullece profundamente de ambas la generosidad, porque estos trabajos implican, y valga la redundancia, mucho trabajo. Tanto Cecilia como Valeria han dedicado un tiempo que han quitado seguramente a otras cosas, a otros espacios, para compartirlo con todos los compañeros y las compañeras.
y para mostrarnos a todos las cosas que se pueden hacer. Así que orgullosa y agradecida profundamente. La voy a dejar a Beatriz para que cierre esta actividad. Y bueno, yo les quiero mandar un abrazo y un beso muy grande a todos quienes participaron y a ustedes, las ponentes en especial. Bueno, me uno a eso que plantea Elba sin duda alguna y enormemente agradecida en nombre del equipo de la Casa de Alicia por esta preciosísima propuesta para el arranque del ciclo 2023 de Mujeres que hablan sobre mujeres en la Casa de Alicia, un ciclo que venimos desarrollando en la casa desde hace muchos años y que queremos mucho y que por lo tanto nos parece excelente iniciarlo. Primero en marzo, como siempre lo iniciamos, ¿no? Aunque estemos al borde, estamos en marzo, todavía es el mes de las mujeres, ¿verdad? Y por otro lado, con una propuesta como esta de dos colegas trabajadoras, talentosas, generosas, sobre dos escritoras que quizás para muchos de nosotros fueran apenas conocidas, y bueno, asomarnos y tomar contacto, sin duda, como varios de ustedes, de los colegas dijeron, despierta ganas y bueno, vamos a ver qué volvemos a compartir más adelante cuando hayamos profundizado nosotros también en estas autoras. Así que muchísimas gracias a todos. Como siempre, la Casa de Alicia los espera y bueno, se viene seguramente un segundo encuentro próximamente. Así que gran abrazo para todos, muchísimas gracias Cecilia y Valeria y a todos los colegas que hoy, como bien decía Valeria, a pesar de las tormentas, el cansancio, la mitad de semana, nos encontramos acá, porque lo cierto es que uno sale con las pilas recargadas, ¿no? Es así. Un beso muy grande para todos. Muchas gracias.